Mis reverencias, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Este es el último encuentro de esta introducción al Upadeshamrita. Hoy vamos a estar resumiendo los últimos versos que tiene esta obra de Rupa Goswami. Voy a hacer una breve reseña general de todo lo que se vio hasta el momento. El Upadeshamrita, ustedes ya saben, el autor es Srila Rupa Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, el líder de esa comunidad de devotos. Esto es una obra de la Edad Media en la India, siglo XVI aproximadamente. Srila Prabhupada es quien trajo esta obra al mundo moderno, traduciéndola del sánscrito al inglés. Son 11 versos, en realidad es un texto muy breve, son apenas 11 versos y son instrucciones prácticas para el desarrollo del Bhakti Yoga, ¿sí? Son instrucciones para quien quiere seguir el sendero del Bhakti o conciencia de Krishna. Y habíamos dicho que estábamos subdividiendo el Upadeshamrita en su estructura, agrupando ciertos versos. Y la semana pasada vimos los primeros 6. Vimos el verso 1 al 3, que tiene que ver con consejos prácticos de lo que es favorable y desfavorable para la vida espiritual. Y después vimos los versos 4 al 6, que tienen que ver con la etiqueta Vaishnava, ¿sí? Eso fue todo lo que vimos la semana pasada. Los versos 1 al 3 son los más famosos del Upadeshamrita, ¿sí? Son los que se mencionan habitualmente, los que suelen citarse y repetirse. Y como dijimos, es un poco el Yaman y Yamas de Rupa Goswami, ¿no? Enseñándonos qué cosas aceptar, qué cosas rechazar, qué cosas son favorables y qué cosas son desfavorables para la vida espiritual. El primero hablaba sobre la persona ecuánime y las características de aquel capaz de hacer discípulos en todo el mundo. Básicamente la característica es el control de los sentidos, ¿sí? Hablábamos de eso en el primer verso. Luego el texto número 2 habla acerca de las actividades desfavorables para la vida espiritual. Y el texto número 3 habla acerca de las actividades que potencian la vida espiritual. Después tenemos, como dijimos, del 4 al 6, cuestiones que tienen que ver con la etiqueta Vaishnava. El texto 4 es el famoso texto de los síntomas de amor entre devotos, cómo se relacionan los devotos. El texto número 5 menciona las cuestiones que tienen que ver con la ofensa al santo nombre. Y el texto número 6 tiene que ver con esto de no criticar a los devotos por su apariencia externa o por cuestiones que tienen que ver con su vida previa, su pasado, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Del 1 al 3, todo lo que tiene que ver con lo favorable y desfavorable para la vida espiritual, y del 4 al 6, etiqueta Vaishnava. Y para el día de hoy vamos a estar cerrando con los versos 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? La última sección del Upadeshamrita. Habíamos dicho que los versos 7 y 8 tienen que ver con el santo nombre y el 9, 10 y 11 tienen que ver con las cuestiones más elevadas, digamos, teológicamente profundas de nuestra tradición espiritual. El final del Upadeshamrita, como decíamos, explota, ¿no? Se va con todo Rupa Goswami porque pone todo lo más profundo de nuestra tradición en esos 3 últimos versos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un resumen rápido. Dijimos que no vamos a leer todos los significados porque son significados extensos. Sí voy a hacer la excepción, voy a leer el último significado, o sea, voy a leer el significado del texto número 11, que es el más breve de todos los significados que da Srila Prabhupada, y me pareció que es una linda forma también de resumir el espíritu general de la obra del Upadeshamrita. Entonces, cuando lleguemos al último verso, sí me voy a tomar unos minutos para leer el significado, el comentario de Srila Prabhupada al texto número 11. ¿Estamos bien? ¿Se entendió más o menos el resumen de la semana pasada? Y hoy vemos los últimos versos en esta tercera y última parte de nuestra introducción al Upadeshamrita. Entonces voy a leer el texto número 7. Dijimos 7 y 8 tiene que ver con el santo nombre. Así que el texto número 7 dice: el santo nombre, la personalidad,
los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentales, dulces, como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece de ictericia, de la avidia, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Este es el texto número 7. Y voy a leer también el texto número 8, porque dijimos que el 7 y el 8 tienen que ver con el santo nombre, así que voy a leer los dos textos y después vamos a estar charlando de ambos al mismo tiempo. El texto número 8 dice: la esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe residir en Braya, Goloka Vrindavan Dham, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Entonces ahí tenemos los versos 7 y 8 y voy a charlar un poquito sobre ellos. El primero, el 7, es el que más relacionado está con el santo nombre, con el Krishnanam. Y algo muy interesante ocurre en el texto número 7, es que hay una analogía entre el santo nombre y la cura a una enfermedad. ¿Sí? Ponen como el canto del Mahamantra Hare Krishna como si fuera un remedio, ¿sí? Como si fuera la cura a una enfermedad que tenemos, a un mal que estamos padeciendo. El santo nombre es el medicamento, la cura, el remedio. La enfermedad es el materialismo, ¿sí? Prabhupada después lo describe en su comentario a ese verso, al texto número 7, nosotros estamos enfermos de materialismo. ¿Qué es la enfermedad del materialismo? Y es que estamos apegados o priorizamos cosas de la materia en vez de estar apegados y priorizar cosas del espíritu. Esa es nuestra enfermedad. ¿Cómo ocurre esa enfermedad? Bueno, Prabhupada también sabe y nos explica cuál es la causa de nuestro materialismo y es el avidya, la ignorancia. Nosotros desconocemos qué es mejor para nosotros y entonces confundidos por la materia y por el impulso de los sentidos, recuerdan que de eso hablamos en el primer verso, ¿no? De no saber cómo controlar el impulso de los sentidos, de la mente, eso genera una ignorancia, tomamos malas decisiones, ¿sí? Nos erramos de camino. Esa ignorancia, esa avidia, nos lleva por el lado del materialismo cuando tendríamos que ir por el lado del espiritualismo y eso genera una enfermedad. Nos enfermamos, nos intoxicamos. ¿Sí? De la misma forma cuando uno come o bebe algo en mal estado, el cuerpo se enferma. Bueno, similarmente ahora nosotros nos hemos enfermado por estar absortos en cosas que no nos hacen bien. Y esas cosas que no nos hacen bien tienen que ver con la materia, tienen que ver con cosas que están alejadas del espíritu. Entonces, el santo nombre es la cura a una enfermedad, la enfermedad es el materialismo y Rupa Goswami hace una analogía, pone un ejemplo y cita el santo nombre como el azúcar cande y la enfermedad como la ictericia. La ictericia, para que yo no soy un médico, pero averigüé sobre esta enfermedad. Esta enfermedad tiene como particularidad que uno no logra saborear cosas dulces, o sea, todo lo que uno come es amargo, le sabe amargo. ¿Vieron como en la pandemia el COVID le quitaba el gusto a las personas y la gente no le olía cosas fuertes y no le resultaba nada, o comía y no se daba cuenta si estaba salado o no estaba salado? Bueno, la ictericia es algo parecido, pero con lo dulce. A la persona le es imposible saber cosas dulces y solamente todo le resulta amargo. Y la cura es un tipo de azúcar en particular que se llama azúcar cande. Esa azúcar cura la enfermedad de la ictericia. Bueno, usando ese ejemplo, Rupa Goswami usando ese ejemplo, pone al santo nombre como el dulce que cura la ictericia o la enfermedad de la avidya, de la materialidad, de la ignorancia que nos lleva por el camino incorrecto. Después Prabhupada
hace algunas aclaraciones en el comentario que también son muy interesantes. Esto que también aparece en el verso y también aparece en el verso siguiente, en el verso número 8, esta idea de el Dios absoluto, ¿no? En nuestra teología nosotros entendemos que Dios es absoluto, es completo. Eso también se explica en el Sri Upanishad. Y entonces el santo nombre es tan bienaventurado como Dios mismo. ¿Se entiende este punto? No hay diferencia entre Dios, su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades. Esa es la naturaleza del absoluto. El absoluto es algo que no puede, subdividirse, sino que al ser absoluto, todas las partes, aunque sean distintas, tienen la misma potencia. Entonces la persona Krishna y el nombre Krishna son igual de potentes. ¿Se entiende este punto? En el mundo material es un poco difícil de entender porque no vemos en el mundo material ejemplos del absoluto. Nosotros vivimos en un mundo de dualidades, vivimos en un mundo de relatividades. Pero esta sustancia espiritual no está afectada por las reglas de la materia. Entonces, en el espíritu sí tenemos capacidad del absoluto, a pesar de que nosotros en el mundo material ahora solo tenemos experiencia de lo relativo o de lo dual. Pero si Dios y su nombre son iguales, significa que cuando yo canto el santo nombre de Dios, yo estoy en presencia de Dios. Por eso siempre se habla del Bhakti Yoga como un medio y un fin al mismo tiempo. El canto del Mahamantra Hare Krishna nos está acercando a Dios, pero al mismo tiempo el canto del Mahamantra Hare Krishna nos sitúa con Dios en simultáneo, al mismo tiempo. Bueno, de eso también se habla en este verso. Prabhupada en el comentario dice que la posición natural de la persona es ser un sirviente de Dios. Nosotros, siendo sirvientes, estamos, digamos, sanos, volviendo a esta imagen o esta analogía de la enfermedad. Mientras que estemos en servicio, estamos sanos. Ahora, cuando nosotros nos, digamos, prestamos al disfrute material desprovisto de Dios, ahí estamos enfermos, ¿sí? Siguiendo esta analogía de la enfermedad, uno está bien de salud cuando está sirviendo, está mal de salud cuando está, digamos, simplemente corriendo detrás del disfrute material. Y esto genera un falso refugio. Prabhupada habla en su significado que ashraya, el concepto de ashraya significa refugio. Por ejemplo, para cuando uno quiere tomar iniciación, el proceso de iniciación en ISKCON tiene que ver con dos momentos de refugio del devoto. El primero es Prabhupada, Pada, Ashraya. Uno toma refugio en Srila Prabhupada, es lo que todos tenemos que hacer al comienzo, ¿no? Uno lee los libros de Prabhupada, escucha las clases de Prabhupada, lee su biografía, conoce a Srila Prabhupada. Uno primero se entrega a Srila Prabhupada. Y una vez que uno tiene refugio, Ashraya, en Srila Prabhupada, después ahí puede elegir a su propio maestro espiritual, y eso es Guru Pada Ashraya, ¿no? Uno después toma refugio en un maestro espiritual que le termina dando iniciación, Diksha, y un nombre espiritual. Entonces, Ashraya, refugio. Prabhupada dice que cuando estamos enfermos, cuando estamos, afectados por el materialismo, nosotros tomamos un refugio falso, o sea, nos refugiamos en Maya, en la ilusión material, en vez de refugiarnos a los pies del loto del Señor. Viceversa, cuando estamos haciendo servicio, estamos bien refugiados, estamos en una buena posición. Y la misión de ISKCON, la misión del Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, es difundir este conocimiento por todo el mundo. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de Krishnanam, del santo nombre. Que las personas cantando Hare Krishna van a poder limpiar su corazón, van a poder limpiar su mente y de esa forma poder tener el conocimiento necesario, el discernimiento necesario para tomar el refugio adecuado en la vida, van a tener el conocimiento para alejarse de la ignorancia y por lo tanto estar en el sendero de la espiritualidad. De todo esto habla Prabhupada en ese comentario a este verso número 7. Entonces, ¿entendió más o menos este texto? Habla sobre la importancia del santo nombre. El santo nombre no es distinto de Krishna mismo. Cuando decimos Krishna, la palabra Krishna está embebida de toda la potencia del Señor, o sea que no hay diferencia entre Dios y sus partes, y particularmente este canto del santo nombre nos sana, nos cura
nos descontamina de toda la materialidad que venimos acumulando vida tras vida, tras vida, tras vida. Esa enfermedad hace que nos refugiemos en cosas que no nos corresponden o que no nos hacen bien. Y el canto del Santo Nombre es la cura, es el remedio, es el medicamento que vamos a poder aplicar para sanar todas esas situaciones. ¿Estamos bien? Ok, vamos a pasar al verso número 8. El verso número 8 también habla sobre el canto del Santo Nombre y acá da algunas características del canto del Santo Nombre, cómo cantar el Santo Nombre. Por ejemplo, se habla de cantar todo el día, las 24 horas, aunque también se habla de cantar y recordar, lo cual nos da la posibilidad de cantar ciertas horas y las horas que no estemos cantando, por lo menos estar pensando en Krishna, ¿sí? Quizás no hay que cantar literalmente las 24 horas, es un poco difícil, pero las horas que no estamos cantando, bueno, por lo menos ocupemos la mente en el Señor, ¿sí? Podemos cantar y recordar durante todo el día. Entonces, esa es una de las características que se plantean en el texto número 8, tratar de cantar el máximo que podamos y tratar de recordar a Krishna el máximo que podamos durante todo el día. Otra característica es esto de vivir en un lugar santo, en un lugar apto o que nos facilite la vida espiritual. Otra característica, la tercera que se menciona en este verso, es servir a Krishna a través del servicio a sus devotos, lo cual esto es muy interesante, ¿no? El verso habla de servir a Dios, pero no directamente, sino servir a Dios a través de quienes están sirviendo a la suprema personalidad de Dios. Ese es el texto número 8, ¿sí? Plantea características del canto del Santo Nombre. El primer verso, el 7, nos hablaba sobre, digamos, la potencia que tiene el Santo Nombre, esta capacidad de curarnos de la enfermedad de la materia. Y ahora el verso número 8 nos habla de algunas características del canto. Tenemos que cantar todo lo que podamos, tenemos que tratar de vivir en un lugar que nos facilite la vida espiritual y tenemos que tratar de servir a Dios a través de los devotos de Krishna, ¿sí? Las tres características que menciona el verso número 8. Cuando arranca Prabhupada el comentario al verso número 8, arranca con esa famosa analogía que también Krishna menciona en el Bhagavad Gita, la idea de que la mente puede ser amiga o enemiga de la entidad viviente. ¿Sí? Esto es algo que se menciona en el capítulo número 6 del Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna, ten cuidado porque tu mente es tanto tu mejor amiga como tu peor enemiga. Depende de que si está bien entrenada o bien educada, va a poder ir para un lado o va a poder ir para el otro. Si uno tiene un control de la mente, si uno tiene la mente adiestrada, controlada, entrenada, educada, esa mente es perfecta y nos va a ayudar en nuestra liberación. Ahora, si uno no le pone ningún tipo de parámetro a la mente, si la suelta, la deja libre para que haga lo que quiera y que vaya y venga, entonces esa mente irrestricta termina siendo una enemiga o un obstáculo en el avance espiritual. Eso es lo que Prabhupada comienza diciendo en el comentario a ese verso. Y después vuelve a hablar sobre para qué está la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En el verso número 7, Prabhupada dijo que la misión de ISKCON era compartir el santo nombre con todas las personas del mundo. Ahora en el verso número 8, Prabhupada dice que la misión de ISKCON es generar un entrenamiento de la mente, poder darle a las personas herramientas para que las personas controlen su mente. Eso es lo que menciona Prabhupada en su comentario al verso número 8. El verso número 8 tiene un significado bastante extenso y Prabhupada habla de muchas cosas dentro de ese significado. Por ejemplo, él habla de las etapas del canto, el canto de principiante, el canto intermedio y el canto puro. Ustedes saben que en nuestra trayectoria con el Mahamantra vamos a pasar por distintas etapas. La primera etapa es la etapa de canto neófito, donde uno canta Hare Krishna y comete innumerable cantidad de ofensas y de errores, ¿no? Uno no presta atención o canta y está criticando a un devoto o canta y no sé y cree que porque canta Hare Krishna va a aprobar el examen o su hijo se va a curar de no sé qué cosa, no, comete todas las 10 ofensas del Mahamantra mientras que está cantando, ¿se entiende?
Ya es un devoto, la persona es un devoto y tiene fe en el santo nombre, está cantando el santo nombre, pero lo está haciendo con una mentalidad muy infantil, muy de principiante. Entonces está cometiendo todos los errores y todas las ofensas que hay en el canto del santo nombre. Es natural, nos pasa a todos y es una etapa del comienzo de la vida espiritual, ¿no? Uno es como un niño en la vida espiritual y como todos los niños cometen errores. Bueno, uno es un infante en vida espiritual, también comete errores en su vida espiritual. Pero de ahí tenemos que pasar a una segunda etapa, que es la famosa etapa intermedia, donde uno ya tiene que estar cantando con un poco más de responsabilidad, con un poco más de seriedad, tiene que ser un poco más profundo, íntimo en su canto, ¿sí? Tienen que empezar a mermar las ofensas, ya uno tiene que empezar a cantar sabiendo que hay ofensas al santo nombre, tiene que empezar a cantar intentando evitar las ofensas al santo nombre y con la experticia de la práctica, en algún momento se llega a la tercera etapa, que es la etapa del canto puro, lo que se llama Sudanam o Visudanam, donde la persona canta el santo nombre en condiciones perfectas, no comete ninguna de las ofensas y está plenamente entregado a la glorificación de Dios cuando recita los santos nombres de Dios. Ese es el canto puro, ¿no? Es la etapa más elevada, más perfecta del canto del Maha Mantra Hare Krishna. Todas esas etapas, o sea, la neófita, la intermedia, la pura, son partes de un proceso de liberación, ¿sí? Son partes de un proceso de liberación. Incluso la persona que canta con ofensas también está en el sendero de la liberación. Está en el comienzo, en el primer casillero, está en un sube y baja en cuanto a su calidad, pero está en el sendero de la liberación, ¿sí? Prabhupada también menciona, por ejemplo, los 9 procesos del Bhakti, en este significado. Menciona cuestiones de la psicología del yoga, la cuestión de los samskaras. Ustedes saben, conocen qué son los samskaras, que son como las impresiones o las huellas mentales inconscientes o subconscientes que todos tenemos, son, digamos, registros de experiencias de vidas previas que la mente aún guarda en esta vida. Lo que tenemos que entender de la mente, que la mente es mucho más antigua que el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahora 47 años, entonces mi cuerpo físico, mi biología tiene 47 años, pero mi mente está conmigo desde el momento en que yo ingresé al mundo material. O sea que mi mente está arrastrando archivos y experiencias desde tiempo inmemorial. Mi mente es mucho más antigua que los 47 años que yo viví en este cuerpo. ¿Se entiende este punto? Esas experiencias que están ahí guardadas se llaman samskaras y son como huellas o archivos que van quedando alojadas residualmente en la mente, inconscientemente, subconscientemente. Son como los archivos de la compu que uno a veces no sabe, no encuentra, sabe que una vez alguien me prestó este libro, me mandó este PDF, pero no lo encuentro. Y uno sabe que está en la computadora, pero está entre todo ese bagaje de información que tiene uno en el CPU. Bueno, esos son los samskaras. Están ahí, esos recuerdos están ahí. Quizás no los puedo acceder porque son recuerdos muy antiguos, de vidas muy previas, mucho antes. Ya no están digamos, en el escritorio de la computadora, están guardados ahí al fondo en una carpeta que ya me olvidé que tenía, pero está. Bueno, Prabhupada habla sobre eso, la psicología del yoga, sobre todo el tema de los samskaras, habla sobre la mente en la transmigración, o sea, a través de la reencarnación. Y también en este verso, en el verso número 8, anticipa un poco lo que vendrá, porque ya empieza a hablar sobre los temas más confidenciales que van a estar apareciendo en los textos 9, 10 y 11, y cierra su significado con una extensa cita de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y él textualmente copia y pega lo que su maestro espiritual escribió sobre este verso número 8 del Upadeshamrita. Y así cierra Srila Prabhupada ese comentario y ese significado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto del 7 y el 8? Los textos dedicados al canto del santo nombre, ¿sí? El texto número 7 explicándonos que el santo nombre es igual a Krishna y que es la cura para la enfermedad del mundo material. Y el texto número 8 dándonos algunas características de cómo deberíamos cantar. Deberíamos cantar lo máximo que podemos,
deberíamos cantar en un espacio o en un ambiente que sea propicio para la vida espiritual, y tenemos que servir a Krishna a través del servicio de sus devotos, el concepto de dasa anudasa, somos sirvientes del sirviente. Esa actitud nos ayuda en el canto del Maha Mantra Hare Krishna. ¿Estamos bien? Ok, entonces voy a pasar a los últimos versos. Los últimos versos voy a aprovechar, ya que estamos, voy a leerlos también todos de corrido. Después vamos a hacer un cierre general con todos. Agárrense, muchachos, porque estos versos son medio como tener que ponerte cinturón de seguridad acá, porque te vas con cohete a la luna, a lo más alto de nuestra teología. Yo desde el vamos les voy hablando, les voy diciendo que yo estos últimos 3 versos no voy a dar demasiada reflexión, porque no estoy yo capacitado para hablar sobre estos temas. La verdad que yo soy un devoto bastante básico. No estoy ni ahí para Brindavan, Goloka, las Gopis, todas esas cosas a mí me pasan por elevación. Pero voy a leer lo que dice Srila Prabhupada, por lo menos voy a tomarme la molestia de leer lo que dice Srila Prabhupada y después podemos charlar entre nosotros, pero no voy a dar mucho más feedback porque yo tampoco estoy muy versado en estos temas tan íntimos de la vida espiritual. Así que texto número 9, leo el 9, el 10 y el 11, después charlamos un poquito. El texto número 9 dice: el lugar santo llamado Mathura es espiritualmente superior a Vaikunta, el mundo trascendental, debido a que el Señor apareció allí. Superior a Mathura Puri es el bosque trascendental de Vrindavan, debido a los pasatiempos Rasa Lila de Krishna. Y superior al bosque de Vrindavan es la colina de Govardhan, debido a que fue levantada por la divina mano de Sri Krishna y fue el sitio de sus pasatiempos amorosos. Y por encima de todo se yergue como supremo el super excelente Sri Radha Kunda, que rebosa con el prema nectario y ambrosíaco del Señor de Gokula, Sri Krishna. ¿Acaso existe alguna persona inteligente que no esté dispuesta a servir ese divino Radha Kunda, el cual está situado al pie de la colina de Govardhan? Así arrancó el 9. Es impresionante. Vamos al 10, vamos al texto 10. Este es larguísimo, así que ténganme paciencia. Es el texto más largo de todo el Upadeshamrita. En el Shastra se dice que todos los tipos de trabajadores fruitivos, aquel que es adelantado en cuanto al conocimiento de los valores superiores de la vida, es favorecido por el Supremo Señor Hari. De entre muchas personas, así que han desarrollado conocimiento, Gyanis, aquel que está prácticamente liberado en virtud de su conocimiento, quizás emprenda el servicio devocional. Él es superior a los otros. Sin embargo, alguien que realmente ha desarrollado prema, amor puro por Krishna, es superior a él. Las gopis se destacan entre todos los devotos adelantados, pues siempre dependen totalmente de Sri Krishna, el pastorcillo trascendental de vacas. Entre las gopis, Srimati Radharani es la más querida de Krishna. Su kunda, lago, es tan profundamente querido por el Señor como lo es esta, la más querida de las gopis. Entonces, ¿quién no viviría en el Radha Kunda y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales extáticos? A Prakrita Bhava. ¿No le prestará servicio amoroso a la pareja divina Sri Sri Radha Govinda, quienes llevan a cabo su Ashtakaliya Lila, es decir, sus óctuples y eternos pasatiempos diarios? En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional a orillas del Radha Kunda son las personas más afortunadas del universo. Y el texto número 11, con este cerramos el Upadeshamrita, dice: de entre los muchos objetos de deleite preferido y de entre todas las adorables doncellas de Braja Bhumi, Srimati Radharani es sin duda el objeto más apreciado del amor de Krishna. Y los grandes sabios describen que, en todo sentido, él quiere de la misma manera el divino Kunda de ella. Sin duda alguna, incluso los grandes devotos logran llegar a Radha Kunda muy raramente. Por eso es aún más difícil que los devotos ordinarios lleguen. Si uno se baña tan solo una vez en esas santas aguas,
se despierta por completo su amor por Krishna. Jai. Entonces, bueno, ahí tenemos, en mi humilde opinión, los versos más difíciles del Upadeshamrita, porque acá ya pasamos de cuestiones prácticas, sencillas, elementales, de cómo ejecutar nuestra vida espiritual, y vamos a la crème de nuestra teología, de nuestra ciencia de Dios. Una cosita que me gustaría decir, que es lo que yo puedo entender de estos versos, por lo menos en la traducción de Srila Prabhupada, es que Rupa Goswami, si ustedes se fijan, tanto en el 9 como en el 10 como en el 11, él está planteando jerarquías. Él está diciendo que aunque el espíritu es absoluto y todo es igual en un sentido, en otro sentido, incluso dentro del espíritu, hay niveles, hay etapas, o hay, digamos, más íntimo y menos íntimo. Fíjense que cuando habla de los lugares santos, él primero menciona Mathura, después menciona que Vaikunta es mayor que Mathura, después dice que Vrindavan es mejor, y por último dice que Govardhan es mejor, ¿sí? Entonces sabemos que todos esos son lugares santos. Mathura, Vaikunta, Vrindavan, Govardhan. Pero si él tiene que decir cuál es el más santo, él dice Govardhan, ¿no? Y pone el ejemplo de por qué, y él dice por qué Govardhan fue levantada, la colina Govardhan fue levantada por Krishna mismo, eso lo hace más elevado que cualquier otro de los lugares santos. Y por encima de ese lugar que menciona Radhakunda. El Radhakunda, para quienes no saben, es una especie como de mini lago, una especie de pequeño balneario dedicado a Radharani. Hay todo un pasatiempo, que Krishna mata un demonio, después se tiene que bañar, como está lejos del agua, Krishna crea un lago para bañarse, y Radharani, para no ser menos, crea su propio lago. Entonces compite con Krishna para ver qué lago es más lindo. Krishna obviamente prefiere el lago de Radharani, y se entiende en nuestra teología, aunque ustedes no lo crean, que ese Radhakunda es el lugar más elevado del universo. Es el lugar más elevado del universo, es el lugar más puro del universo, el Radhakunda, ese pequeño lago, ese pequeño mini balneario que arma Radharani con las gopis para competir con el Señor Krishna. Krishna, cuando se baña ahí en el Radhakunda, deja todo su Shakti ahí. Entonces se entiende, según nuestra tradición espiritual, que ese es el lugar más puro y perfecto de toda la creación existente, de todo, de la materia, del espíritu. Ese es el lugar más elevado de todos. Por eso Rupa Goswami dice, ¿quién no va a querer vivir ahí? ¿Quién no va a querer estar ahí en el Radhakunda, que es el lugar máximo de la creación? Entonces, si se fijan, en los tres versos, Rupa Goswami está planteando jerarquías, que incluso dentro de la espiritualidad hay distintos niveles, ¿no? Ahí en el texto número 9, con los lugares, ¿no? Mathura, Vaikunta, Vrindavan, Govardhan, Radhakunda. Todos son puros y perfectos, y si uno accede a cualquiera de esos lugares, por supuesto está en un lugar santo. Pero incluso dentro de esos lugares santos hay lugares de mayor intimidad, o por lo tanto cada vez más santos, ¿se entiende? Después en el verso 10 pasa lo mismo, y habla de las distintas personas que se acercan a Dios, ¿no? Están los gyanis, los intelectuales, están los trabajadores fruitivos, los karmis, están los devotos, los bhaktas, ¿se entiende? Entonces, incluso de las personas que tienen un acercamiento a Dios, también hay como jerarquías, y de esto se habla incluso en el Bhagavad Gita. Krishna mismo habla de estas jerarquías, el famoso verso, 4 tipos de personas se acercan a mí, ¿sí? Lo conocemos todos, ¿no? Las personas que buscan riqueza, las personas que buscan conocimiento, las personas que buscan librarse de sus aflicciones, y las personas que buscan a Dios. Él los acepta a todos. Krishna dice, yo acepto a todos los que quieren venir hacia mí son bienvenidos, pero incluso dentro de esos espiritualistas también hay una jerarquía. Y después, obviamente, de nuevo, en el texto número 11, el refuerzo de la importancia del Radhakunda, y que ese lugar es de difícil acceso incluso para los devotos, incluso para los practicantes espirituales. No todos los practicantes espirituales llegan hasta el Radhakunda, y explica que por bañarse en el Radhakunda uno despierta Prema Bhakti, amor puro por Dios, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo puedo decir sobre estos versos. Entender que incluso dentro de lo absoluto de la espiritualidad
si queremos estudiar la espiritualidad, tenemos que categorizar, tenemos que generar como niveles o jerarquías para poder darnos cuenta dónde estamos y a dónde vamos, ¿no es cierto? Y bueno, y estos 3 versos también hablan acerca de estas cosas. Fuera de eso, muy elevado para mi mente pequeña, ¿no? Hablando de lugares santos, el mundo trascendental, los pasatiempos, Rasa Lila, Vrindavan, Govardhan, Radharani, Baba, Prema, o sea, too much. Yo no estoy, definitivamente no estoy en esa plataforma. Pero, para decir unas palabras más, y con esto ir cerrando, me gustaría leer el comentario de Srila Prabhupada al último verso, justamente ese último verso, que es el verso número 11, que es un comentario relativamente breve en comparación con los anteriores comentarios. Así que, si me permiten, leo eso y después les doy la palabra a todos ustedes para que quieran decir algo sobre el cierre del día de hoy. Este es el texto número 11 del Upadeshamrita, significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ¿Por qué es Radhakunda tan excelso? Ese lago es tan excelso porque pertenece a Srimati Radharani, quien es el objeto más amado de Sri Krishna. De entre todas las gopis, ella es la más amada. En forma similar, los grandes sabios también describen que su lago, Sri Radhakunda, es un lago tan querido de Krishna como lo es Radharani misma. En realidad, el amor que Krishna siente por Radhakunda y por Srimati Radharani es el mismo en todo sentido. Es muy raro poder llegar al Radhakunda, incluso para las grandes personalidades totalmente dedicadas al servicio devocional. ¿Qué decir de los devotos ordinarios que apenas están ocupados en practicar Vaidhi Bhakti? Se afirma que si el devoto se baña tan solo una vez en el Radhakunda, desarrollará de inmediato amor puro por Krishna en la modalidad de las gopis. Srila Rupa Goswami recomienda que si uno no puede vivir permanentemente a las orillas del Radhakunda, por lo menos debe bañarse en el lago todas las veces que pueda. Este es un elemento muy importante en el desempeño del servicio devocional. En relación con esto, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur describe que Sri Radhakunda es el lugar más selecto para quienes se interesan en aumentar su servicio devocional, en la modalidad de las amigas, sakis, y de las sirvientes confidenciales, manjaris, de Srimati Radharani. Las entidades vivientes que anhelan regresar a casa, al reino trascendental de Dios, Goloka Vrindavan, al adquirir cuerpos espirituales, Siddha Deha, deben vivir en Radhakunda, refugiarse en las sirvientas confidenciales de Srimati Radharani y dedicarse constantemente a servirle bajo la dirección de ellas. Este es el método más excelso que pueden seguir aquellos que están entregados al servicio devocional bajo la protección de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribe que incluso grandes sabios y devotos como Narada y Sanaka no tienen oportunidad de ir a Radhakunda a bañarse. ¿Qué hablar entonces de los devotos ordinarios? Si alguien tiene la gran fortuna de poder ir a Radhakunda y bañarse, aunque sea solo una vez, puede despertar su amor trascendental por Krishna exactamente como lo hicieron las gopis. También se recomienda vivir a las orillas del Radhakunda y absorberse en el servicio amoroso del Señor. Uno debe bañarse ahí regularmente y abandonar todos los conceptos materiales, refugiándose en Srimati Radharani y sus gopis asistentes. Si uno actúa continuamente así mientras vive, al abandonar su cuerpo, regresará a Dios a servir a Srimati Radharani de la misma manera que meditaba mientras vivía en las orillas del Radhakunda. La conclusión es que vivir a las orillas del Radhakunda y bañarse allí diariamente constituye la perfección más elevada del servicio devocional. Es una posición difícil de alcanzar, incluso para grandes sabios y devotos como Narada. Por ello, no tiene límite la gloria del Sri Radhakunda. Por servir a Radhakunda, uno puede recibir la oportunidad de volverse un asistente de Srimati Radharani bajo la guía eterna de las gopis. Así ahí cerramos entonces este Upadeshamrita leyendo a Srila Prabhupada dando ese néctar trascendental en relación al texto número 11. Bueno, Prabhus, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo para decir.
Les quiero agradecer a todos que han acompañado estos encuentros de introducción a Lupa de Yamrita. Sí, Banki Vihari quiere decir algo. Banki, adelante, Prabhuji. O Ati quiere decir algo. Haribol, Hare Hari, Krishna, ¿cómo le para va? todos, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por compartir con nosotros este libro tan importante, porque yo pensábamos en una reflexión, teníamos esta reflexión acerca de si empezáramos del 11 hacia atrás, estos lugares no son solo lugares físicos, que aunque estén en un mapa y uno pueda tomar un vuelo hacia India, Sí. probablemente uno encuentra estos lugares que están asignados en el mapa. Sin embargo, yo siento que no está hablando de eso, no está hablando de ese Radhakunda físico, aunque Radhakunda exista y es valioso porque lo buscó el señor Chaitanya y lo encontró. Y era un estanque cuando él lo encontró. Y es tan importante porque llegar ahí es llegar al amor, al Prema Bhakti. Es llegar a poder amar a Radha como Krishna la ama y como Radha ama a Krishna. Llegar a ese amor. Por eso es tan difícil y es de alto agradecimiento este libro, porque claro, son etapas tras etapas. O sea, es un alivio tener en la vida la posibilidad de hacer el camino por etapas. Claro. Porque si alguien nos dijera que hay una sola forma, si bien el Bhakti Yoga es el camino, también el proceso de purificación es por etapas. Y todo, cada vez que se va llegando más al 11, al verso número 11, esas etapas se vuelven más íntimas, más internas, Claro. más sutiles, Uh-huh. porque los primeros 3 versos hablan de etapas que tienen que ver con el control de los sentidos, con lo burdo de nuestro apego al mundo, de nuestro apego a las modalidades de la naturaleza material. Pero luego, cuando se va adentrando en el universo del espiritual, que es hacia donde nos lleva, claramente se va abriendo, es como si nos va diciendo, si ustedes se dedican al Krishna Katha, esto lo van a poder sentir, lo van a poder vivir, porque, y me gusta mucho cuando Srila Prabhupada cita al Chaitanya Charitamrita y dice que Krishna es el sol y Maya es la oscuridad. Y donde está Krishna, o sea, donde está el sol, no hay posibilidades de que esté la oscuridad, Claro. que esté Maya. Entonces, es un alivio poder sentir que eso es posible, que nosotros, por más diminutos que seamos, por más contaminados que estemos, por más que sea esta plataforma muy lejana, si hacemos estas etapas, si seguimos esas etapas, si nos podemos enamorar del Krishna Katha, si podemos enfocarnos en esa instrucción, es posible que lleguemos al Prema Bhakti o al Radhakunda, porque Radhakunda es más elevado que todo porque es el objeto de amor de Krishna. Tal cual. Si nosotros podemos amar a Radharani
como Krishna la ama, porque él no puede vivir sin ella y ella no puede vivir sin él. Entonces, si podemos sentir en nuestro corazón eso, entonces ya nos habremos curado de la ictericia, de la vidia. Y es bien bonito que el santo nombre aparece en el 7 y 8 como un puente. Hasta ahora era sí, no, esto se puede, esto no se puede, cómo se trata a los devotos, cómo nos deberíamos tratar entre nosotros. Y después el puente. El puente acá es como uno va pasando, cuando va a tomar el vuelo, va pasando por ese camino, y el puente es el santo nombre, el que nos conduce de esta vida material en esta vida material llena de imperfecciones a una vida perfecta. Entonces nos dice de cuál es el modo de cantar, y ahí también hay etapas, y si nosotros podemos tomar conciencia de esas etapas y de ese estado de conciencia en el que nosotros estamos, podemos seguir avanzando. Y luego cuando va describiendo también las distintas etapas dentro de cómo se oye, de qué manera uno tiene que oír el Krishna Katha, de qué manera tiene que oír el santo nombre, hasta llegar a estar totalmente entregado. Y usa siempre la palabra dasa. Usa en sánscrito, repite la palabra dasa de todas esas etapas. O sea que hay algo que es firme, que es la estrella polar en esto, que es el servicio. El servicio tiene distintas etapas, momentos, los estados de conciencia que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda estar. Pero tenemos posibilidades. Para mí es néctar por eso, porque tenemos posibilidades, porque tenemos posibilidades de hacerlo, de tomar riendas en el asunto, el libre albedrío de querer llegar alguna vez al Radha Kunda. Muchas gracias. Bueno, con sus bendiciones, Ati, seguro que vamos a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Banqui, ¿vos querés decir algo? Que hable otro, después hablo yo. Bueno. Gracias, muchas gracias, Ati. Y coincido con todo lo que dijo Ati Sundari. La verdad que una reflexión increíble sobre el Upa de Yamrita. Quería aportar algo con lo que ella mencionó al comienzo sobre el tema del lugar santo. Es cierto que estos lugares santos están geográficamente designados y lamentablemente todos quedan muy lejos de la República Argentina. Pero después hay otra cosa con respecto a los lugares santos, es que uno santifica el lugar en donde está. Las escrituras también hablan de que el devoto hace que un lugar sea santo. El comportamiento de un devoto hace que un lugar sea santo. Entonces, quizás estemos lejos de Radha Kunda, de Mathura, de Govardhan, quizás todo eso esté lejos de nosotros, pero tenemos la posibilidad de nosotros crear un espacio sagrado en nuestro propio medio ambiente, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de santificar los lugares donde estamos, cantando Hare Krishna, haciendo servicio, leyendo las escrituras. Entonces, por un lado, estamos lejos del Radha Kunda, pero por otro lado, estamos muy cerca de crear nuestro propio espacio sagrado, nuestro propio lugar santo. Así que, como dijo Ati Sundari, a no desanimarse. No es que porque estemos lejos de Radha Kunda ahora mi vida espiritual va a ser un fracaso. No, por el contrario, podemos tener vidas espirituales muy ricas y profundas en el espacio sagrado o en el lugar santo que nosotros vayamos a crear en este lugar que hemos elegido, ¿sí? Agustín, vos querías decir algo. Como a Hare Krishna. Hare Krishna. Es el primero que me conectó. Bueno. Y me gustaría haber anotado más observaciones, pero bueno, como
como no soy un neófito en esto, que tenía algunas consultas y eso. Nada, primero que me gusta mucho cómo a la sociedad, creo yo más que inconscientemente adjudica palabras y fonética con el sánscrito. O sea, Upanishad es como, no sé, como que acá al upa lo decimos como levantar y es como una manera de reconocer que esa fonética es como de hacerte ascender o elevar, digamos, no sé. Y bueno, igual así un montón y las espero empezar a anotar. Pero mi consulta, aparte de eso, era qué correlación hay entre esto y los Upanishads. O el Upanishad es más como para el Jnana Yoga, no sé. Que es Bueno, como que me sonaba mucho y quería saber acerca de eso. Así que bueno, bueno. gracias Agustín, gracias por conectarte. Y es cierto, hay muchas palabras en castellano que tienen vínculo al sánscrito, porque nuestro idioma es una de las ramas del lenguaje indoeuropeo. O sea que hay mucho del sánscrito ahí en el subsuelo del español. Así que vamos a encontrar muchas palabras que tienen vínculo con el sánscrito en nuestro idioma castellano. Y con respecto a los Upanishads son como un rubro o un género dentro de la literatura de los Vedas. Los Vedas es el marco teórico de la cultura del yoga y es un compendio muy vasto de literatura. Son millones y millones de versos y al momento de organizar todo ese material se los fue como catalogando en distintos géneros. Entonces, por ejemplo, están los sutras, ¿no? Que son textos que reúnen aforismos o frases cortas. Están los puranas, que son los textos que reúnen historias de la antigua India, de la antigua cultura védica. Están los Upanishads, y los Upanishads es el género o la categoría o el rubro literario que tiene que ver con los textos 100% filosóficos. Todos los tratados filosóficos de la antigüedad de la India están como agrupados bajo un paraguas genérico conocido como Upanishads. Y dentro de los Upanishads hay cantidad y cantidad y cantidad de textos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita es un Upanishad, ¿sí? Nosotros lo conocemos como Bhagavad Gita, pero otro nombre del Bhagavad Gita es Gita Upanishad, el Gita Upanishad. Entonces, Upanishad, Sutra, Purana, son distintos géneros dentro de la literatura del yoga. Como cuando uno entra a una biblioteca o uno entra a una librería, viste que los libros están agrupados por género. Uno tiene policial, teatro, poesía, novela, no sé, literatura universal, literatura latinoamericana, y uno puede ir y ver el libro o el tipo de escritura que más le gusta. Bueno, la literatura védica también está subdividida por géneros. Y los Upanishads son los textos que tienen que ver con cuestiones filosóficas. ¿Está bien, Agustín? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por sumarte el día de hoy. Banki Bihari Prabhu, nos quedan los últimos 5 minutos, así que nos tenemos que ir con todo. Te lo dejo a vos, Prabhu. Vos haces el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Ya no sé qué puedo decir después de todo lo que dijeron, está más que completo. Me siento súper satisfecho y feliz de poder estar presente en esta clase porque todo lo que se dice es realmente trascendental. Solamente quería comentar un poquito del 7 y 8, de el canto de los santos nombres y de la importancia del canto de los santos nombres y cómo cantamos los santos nombres y cuál debe ser la actitud para cantar los santos nombres. Siempre tenemos que tener una actitud de servicio, porque eso es lo que nos permite a nosotros que nos ubiquemos en nuestra posición correcta. Somos sirvientes de la suprema personalidad de Dios. Somos parte, somos porción, somos un tornillito del televisor. Pero si nosotros nos colocamos en la posición correcta, entonces ese llamado que estamos haciendo es sentido y hay una correspondencia directa. Esa debe ser nuestra actitud como devotos, saber que nosotros somos sirvientes de la suprema personalidad de Dios y como sirviente estar
ser lo más humilde que podamos ser, como que para que desaparezca todo lo que es lo más bajo, los sentidos, que nos elevemos un poco más a la mente, que nos elevemos un poquito más, que usemos nuestra inteligencia que está por encima de la mente. Por encima de la mente está la inteligencia, y por encima de la inteligencia todavía está el alma. Cuando nosotros nos conectamos realmente con nuestra alma, nos conectamos el pequeño microcosmo con el macrocosmo, lo pequeño con los grandes. Y eso es lo que hace que nosotros podamos avanzar en el conocimiento. Para que avancemos en el conocimiento tenemos que enfocarnos a hacer tapacia, por sobre todo tapacia, porque la tapacia hace que nosotros tengamos la fuerza y la convicción para poder avanzar. Sin tapacia no hay avance. Sin convicción, sin entrega, sin claridad, no hay avance. Tenemos que estar todo el día cuestionando, razonando, preguntando, tener propósito, tener objetivos. Tener el objetivo a dónde quiero ir hoy. ¿Cuál es mi propósito de hoy? ¿Cuál es mi propósito de cantar el santo nombre? ¿Cuál es mi propósito de que estoy haciendo esta lectura? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tengo que estar continuamente muy afilado en eso y estar invocando y pidiendo por el otro lado en una actitud humilde, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos entregarnos. La entrega, que nosotros somos pequeños y estamos pidiendo que el Señor nos dé servicio, que estamos pidiendo que el Señor nos favorezca para que podamos volver a casa. Muchísimas gracias, me siento muy agradecido. Muchas gracias, Banqui. El cierre perfecto, increíble. Muchas gracias, Banqui. Muchísimas gracias. Gise, ¿querés decir algo antes que nos vayamos? Sí, Hare Krishna, Hare buenas Krishna. tardes. Bueno, me pude sumar a la última entrega de este libro. Primero preguntarle si está disponible en la congregación para poder comprarlo. Creo que se nos fue el último que teníamos. No estoy seguro en este momento, pero creo que no tenemos más. Upa de Yambrita. Mirá, A acá la próxima. Sara me parece que llegó el último, mirá. Muy bien. Bueno, y lo otro que quería sumar a esto es que cualquier talento que te haya dado Krishna, que lo pongas al servicio de él, porque el servicio se hace con alegría y con amor. Entonces, cualquier talento que vos tengas, porque por más que vos digas que no, bueno, no es nada, en la falsa humildad y el falso ego, que lo pongas al servicio. No hace falta hacer servicios que no te gustan, como para hacerte ver por los demás, ¿no? Mira cómo está haciendo tal cosa. No, me parece que es hacerlo con alegría, con amor y siempre estar atento a tus necesidades, sí, materiales en el sentido de decir, che, me siento mal, pero igual voy a hacer un servicio, no tengo ganas. No, porque Krishna está dentro tuyo. Entonces, si vos atendés lo que te pasa, porque tu cuerpo es tu templo donde vive Krishna, y tomás la conciencia esa de que todo lo haces para él, entramos en el autocuidado, en la autocompasión, y en la medida que vos atiendas las cosas que te pasan y no sigas como un robot negando quizás los anartas, sino trabajando en ellos para purificar tu corazón y que cada vez el servicio pueda ser más puro. Entonces, llegamos al servicio puro, que se hace con alegría y por ende empezás a sentir el amor y eso se ve, ¿no? Es lo que decía usted, Prabhu, predicamos con el ejemplo. Así que esa es mi reflexión. Muy bien. Devotos, se nos está cerrando esto, así que muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Cuídense. Gracias. Hare Krishna, Haribol.